Economía y felicidad. Una conversación íntima en torno a los flagelos más comunes que se presentan en época de pandemia. Alejandro de Barbieri y Juan Andrés Elordoy conducen cada podcast desde perspectivas complementarias. Buen día, buenas tardes o buenas noches. Soy Alejandro de Barbieri con mi amigo Juan Andrés Elordoy. Estamos aquí haciendo la tercera temporada de Economía y Felicidad. Episodio 4, ¿qué te parece? Me impacta por un lado porque para mí el 3 y el 2 y el 1, incluso tenemos hasta un episodio 0 que estuvimos probando antes. Y para mí fue ayer, no sé, la semana pasada, pero el tiempo pasa. ¿Cómo es el tiempo en este contexto así de pandemia y de... Uno no se cansa de hablar siempre de lo mismo y el tiempo se pone más rápido, más lento, no sé. Es un gran tema, vamos a tener que dedicarle un episodio. El tema del tiempo es un gran tema en sí mismo, en la psicología, ¿no? La temporalidad, pero en la pandemia yo creo que también hemos tomado como otra dimensión del tiempo, ¿no? Una dimensión del tiempo que, por un lado, la opción de que pase rápido, ¿no? O el tema de dónde está el final, dónde está el túnel, qué es lo que se ve. Ahora estaba mirando para compartir en este episodio una cosa que ya lo adelanto porque me impactó. Viste que se ha discutido mucho en términos de recuperación económica, la B, la U, yo qué sé, tantas letras se utilizan. Ahora vi que en Europa se está utilizando el concepto de la recuperación en K. Ah, qué interesante, la letra K, no había visto eso. La letra K. Y eso implica una fuerte caída al principio y después una recuperación, digamos que va positiva para unos y negativa para otros. Ha habido muchas discusiones en torno ahí a nivel político, pero yo me quedo pensando, dejando de lado eso, el tema de la actitud y el tema de cuántas piedras hay en el camino para efectivamente estar fuerte y encarando una recuperación, digamos, un sorteo de algo negativo. Es una cuestión de actitud. Atreverse a atravesar el desierto. Hay un pozo profundo en la esquina del sol. O sea, a veces uno dice, a veces decimos tenemos que cambiar de actitud y de repente hay una persona, vamos a suponer que está con una depresión, ¿no? Y entonces la persona que está con una depresión no le es tan fácil cambiar de actitud, ¿no? O sea, viste cuando la gente dice, mira, sale el sol, hace frío, pero sale el sol, ¿por qué no salís a caminar? Y la persona que está con depresión no ve, no lo puede ver porque la depresión puede más. Yo creo que el apostar a este cambio de actitud me parece que es interesante para darle los recursos a la persona que pueda mantener, por ejemplo, un tema de trabajo, un tema de disciplina, un tema de perseverancia, de hábitos, ¿no? De hábitos que tengan que ver con el estudio, con el trabajo, con levantarse. Yo he trabajado mucho en distintas poblaciones y a veces, en algunos contextos, me he encontrado con gerentes o con jefes. Por ejemplo, vamos a suponer, mirá lo que te voy a contar, un ejemplo de una historia que conozco muy de cerca. Una persona que me dice, mira, estoy buscando reponedor de supermercado, ¿no? O sea, un chico 15, 16 años que había dejado el liceo, distintas entrevistas estaba haciendo. Y me dijo, mira, lo significativo es que ahora cuando vienen a las entrevistas, me contó, muchos vienen acompañados por su mamá o por su papá, más la madre que el padre. Y entonces yo trato de hacer esas entrevistas con esas personas porque en este contexto determinado, la mamá juega un rol clave porque lo va a levantar al chico para que venga y al supermercado y no falte, ¿no? Porque hay problemas de ausentismo y todo eso. Entonces, ahí es donde todo este tema de la actitud en psicología, ¿no? Y por eso le pusimos este nombre, ¿no? Es solo una cuestión de actitud al episodio, como la canción de Fito Páez, porque también la actitud hace la diferencia, ¿no? El conocimiento suma, dice Víctor Coopers, en esa famosa charla que se hizo viral de él, el coach español que es muy fanático de Víctor Frankl. Víctor dice, el conocimiento suma el valor de persona, dice él. La fórmula es paréntesis C más H, cierro paréntesis, por A. Esa es la fórmula de lo que vale la persona. Yo lo puse la historia esa en La vida en tus manos, pero está en internet, los oyentes la van a poder encontrar. Es una charla fantástica de Víctor. Y entonces él dice, los conocimientos son importantes para cualquier tarea, ¿no? Cualquier trabajo que tú hayas. Las habilidades también, ¿no? O sea, las habilidades que tú aprendiste suma, pero lo que multiplica es la actitud. O sea, lo que hace que al final esta persona, ¿no? Este docente o este trabajador en una fábrica, ¿no? Este colaborador en la empresa,
A veces hay gente que tiene hasta el nivel de conocimiento y habilidades más superiores, ¿no?, que otro, pero la actitud, que es lo que hoy en día se llama inteligencia emocional, ¿no?, o sea, habilidades blandas, la empatía, saber trabajar en equipo, saber hablar, saber levantarte de las frustraciones, o sea, toda la parte más humana es lo que te refleja la actitud, porque de repente tenemos a alguien que es un crack con un conocimiento, pero no tiene ese nivel de actitud humana, ¿no?, que hace que el relacionamiento también influya. Y eso es lo que hace la diferencia en que cuando Víctor pone el ejemplo, por ejemplo, dice, tus hijos te quieren por la actitud. O sea, no te quieren porque seas psicólogo, porque seas comunicador o porque hayas escrito un libro. O sea, te quieren porque le dedicas tiempo, porque jugás al fútbol, porque no cocinas juntos. O sea, hay una dinámica que la actitud hace la diferencia. Me parece buenísimo investigar, ¿no?, cómo favorecer la actitud, cómo educar en esta actitud, que es lo que nos hace únicos en el fondo, ¿no? Lo que hace que tu trabajo lo puede hacer otro, pero cómo tú lo haces, no lo hace nadie. Ayer di una charla para un colectivo docente y les decía en forma irónica, le digo, mire, para darles ánimo a los docentes, le digo, miren, profes, una cosa que trajo la pandemia en todo el mundo, ¿no? En Uruguay ya se sabe por las investigaciones que se han hecho, pero en todo el mundo parece que es parecido, que evidentemente la pandemia ha afectado los aprendizajes, ¿verdad? O sea, hay un descenso en los aprendizajes a través del Zoom o el WhatsApp o las técnicas que utilizan los profes para estar en contacto con sus alumnos. O sea que el profe es irreemplazable. Entonces yo le decía, todas las empresas, escuelas y colegios que compraron robots para suplantarlos a ustedes, bueno, están devolviendo la plata porque parece ser que el profesor es irreemplazable. O sea, y eso es la actitud, ¿no? O sea, que el robot puede hacer algo mecánico. Y también es verdad que muchas veces hay trabajos nuestros que se transforman en mecánicos, ¿me explico? Hay trabajos que son deshumanizantes y hay trabajos que uno hace siempre lo mismo y entonces se va deshumanizando. Ahí es donde la actitud termina afectando a la persona. Ahora me quedé enganchado con la historia que decías del supermercado, porque la actitud y en el cuento el chico aparece con la madre. Entonces, ¿cuánto aporta, cuánto inciden los padres, la madre, el padre en ese modo actitud que debería encarar todas las cosas que vos dijiste? Bueno, eso es de perogrullo, pero hay que volverlo a aclarar. Eso ya no solo a nivel de estudio, ¿no? A nivel de si el papá tiene un libro, si los papás tienen un nivel de estudio en primaria, secundario, terciario, eso ya va influyendo, ¿no?, en lo que le voy transmitiendo a mis hijos. Si hay un contexto en donde esa variable no está, por distintas razones, ¿no?, porque los papás no terminaron la escuela, porque aparte tienen problemas para conseguir trabajo, o aparte están vinculados a la delincuencia o a las adicciones, bueno, ese tipo de situaciones obviamente hace más difícil que ese chico, no imposible, pero más difícil, que ese chico, esa chiquilina tenga, de ahí que el rol del docente es clave, por eso yo les hablaba a los docentes. Si ustedes me dicen que vienen de este contexto donde la vida familiar, padre, madre, o solo el papá, o solo la mamá, ¿no?, o la familia es distinta, no tienen esta disciplina, no tienen estos hábitos de trabajo, entonces claro, a ese chico se le va a hacer más difícil, o falta esa mamá, o ese papá, o ese abuelo que le dice, dale, levantate, no son las 8, ponete la túnica, peinate, vestite, desayuná, todo ese proceso que es lo que hace que el chico después incorpore esa disciplina. Entonces, sin duda, va a ser más difícil, y por eso es muy importante, creo que ahí capaz que se refiere al cambio de actitud, o sea, la actitud de, bueno, ¿cómo hago para poder tener una actitud y poder sostener eso, que es lo que va a ser la diferencia? Y yo le decía a los docentes, este es el rol del docente hoy. En Educar sin Culpa lo planteamos bien claro, o sea, si esta situación familiar no se da hasta que no se vuelva a dar, ¿no?, hasta que el chico no tenga del hogar estas bases, por lo tanto lo van a buscar en la escuela. Entonces el profesor no puede lavarse las manos y decir, a mí eso no me compete, ¿me explico? Porque en algunos contextos sí le compete, y en todos los contextos, críticos y no críticos, de contexto crítico, porque también no hay que desengañarse de que porque hay familias que tienen todo, entre comillas, o tienen un nivel económico, material, no sé, una computadora, un celular, cosas más cómodas, por decirlo así, y de repente le falta ese papá y esa mamá que se toma el tiempo para decirle, hijo, ¿cómo estás? Eso influye en todos los contextos y es fundamental para esa disciplina que después lo pueden incorporar los adolescentes, ¿no?, para que puedan tener un trabajo, puedan seguir estudiando, y este problema que poníamos acá en la primera noticia de los problemas también que hay de ausentismo, ¿no? Exactamente, iba a decir eso, ¿no? Pablo Bartol, el ministro de Desarrollo Social, dice que lo que más le dicen como problema en las fábricas es el grado de ausentismo, que es enorme. Y eso muchas veces tiene que ver, a veces obviamente tiene que ver con situaciones de violencia o situaciones de adicciones, situaciones, ¿verdad?, críticas que viven las familias que no pueden sostener un trabajo o no pueden sostener las habilidades de, y eso es un tema que, bueno, que nos compete a todos. Pero ser, viste, perseverante, no tener disciplina, cuando tú logras eso, entonces se le está dando también a la persona que aparte de la capacidad, ¿no?, y para su trabajo, poder tener una actitud que lo ayude. A mí me encanta esta frase, que lo ayude, esto es de Viktor Frankl, ¿no?, que lo ayude a salir del contexto al cual aparentemente está condenado. Porque eso es lo que creo que es humanizar los vínculos y humanizar los espacios de trabajo y economía y felicidad. O sea, que tengamos un sistema social humano donde
la economía también trabaje a favor de la humanización de esa persona, y eso quiere decir darle una educación, darle un lenguaje, darle herramientas para que pueda después, pero obviamente si hay en un contexto de pobreza y de vulnerabilidad, evidentemente es un condicionamiento que influye mucho. O sea, no quiere decir que no influye, pero cuando uno dice, bueno, dale, vamos a ver en este contexto qué herramientas precisas tú, por eso que me llamó la atención esa historia. Él se fijaba en la mamá, porque también la mamá o el papá que estaba acompañando al chico a esa presentación del trabajo, bueno, era la que de mañana decía, mire que a las 8 tiene que estar acá, y le iba a estar levantando para que pudiera ir a trabajar, ¿no? Mientras estas cosas individualmente ocurren, porque la sumatoria de los hechos puntuales terminan haciendo una cuestión general, el Producto Bruto Interno del Uruguay, yendo a este macro número, a la macroeconomía, está mostrando que para el 2022 la economía va a estar creciendo un 3,5% aproximadamente. O sea, recuperándose un 2021 en este año, un 1,5% y un poco más vigoroso en el 2022. Pero claro, son estimaciones de un conjunto donde está dicho la diferencia entre grupos y donde seguramente lo importante que estás planteando vos a nivel psicológico hace al individuo también, ¿no? ¿Cómo hacer para enfrentar esta situación hoy compleja, adversa, para adelante? Tal cual, Juan. Y en esa fórmula que yo les contaba de Víctor Coopers, de C más H por A, me olvidé de decirte de la parte final de Víctor que está espectacular. Él dice, cuando tu actitud está mal, ¿no? Si estás deprimido, ¿no? Si estás desanimado, vos no perdés el conocimiento. O sea, yo te llamo y te pregunto, Juan, ¿cómo era tal cosa? Y vos me lo decís, está en tal libro, o tal cosa. O sea, el conocimiento lo tenés, pero perdiste la actitud, perdiste el ánimo, ¿no? Y eso es lo que cuando uno está mal, cuando uno está triste o está enojado, te afecta la actitud. Y por eso es muy importante ese cambio de actitud. A lo que se refiere es cómo hacemos, que aparte esto te está incorporando en todos los trabajos, ¿no? O sea, una cosa que yo creo que también legitimó la pandemia es la importancia de la salud mental y de la salud emocional en los trabajadores. O sea, que no basta motivarlo solo con dinero, ¿me explico? O sea, algunas personas se motivan solo con dinero y otras, en general los trabajos más complejos, no te motiva solo el dinero, te motiva que te sientas importante, que te sientas querido, que te sientas reconocido, que las habilidades que vos estudiaste las pongas en servicio de la empresa, que te sientas útil, que sigas aprendiendo. O sea, hay un montón de otras motivaciones que justamente hacen a que esa actitud, ¿no? Uno diga, bueno, voy a esta empresa porque me siento querido, me siento valorado y aparte sumo a la sociedad el propósito que ahora se habla en todos lados, que Viktor Frankl lo plantea siempre, ¿no? El sentido de tu tarea. Y en eso yo creo que influye mucho en la economía y la felicidad de la gente, un trabajo donde uno ama lo que hace. Ahí yo creo que en estas últimas charlas, Juan, la verdad que te confieso que a mí soy un agradecido porque trabajo en las empresas hace muchos años, pero a veces uno se daba cuenta años atrás, antes de la pandemia, que bueno, te pedían una charla de inteligencia emocional, vamos a suponer, porque bueno, era lo que estaba de moda, ¿no? A veces contratan ese tipo de cosas, pero ahora realmente cuando te llaman de recursos humanos de una empresa es porque ven la necesidad, están desesperados y a su vez valoran, viste, el aporte, ¿no? Entonces yo creo que esto legitimó también la pandemia, ¿no? La salud mental y la salud emocional que influye en ese cambio de actitud para que la persona pueda trabajar con alegría y con dignidad y poder decir, bueno, de repente hasta no es el trabajo que a mí me gustaría. Este es un ejemplo que yo pongo en todas las charlas que doy de trabajar, que no es el trabajo que a mí me gustaría ponerle, ¿no? Cuando alguien tiene que estar en una tarea que no es la que él estudió, pero bueno, pero gracias a este trabajo puedo pagar alquiler o puedo permitir que mi hijo estudie, que mi hijo trabaje. O sea, eso me parece que es bueno para la dignidad del adulto de darle a sus hijos una posibilidad de estudio, ¿no? Economía y felicidad. Creado para analizar en profundidad hechos informativos de la economía vinculados a la psicología de personas, integrantes de la comunidad y sociedades en general. Yo te diría que prácticamente es un excelente resumen como tips para encarar las cosas hacia adelante, ¿no? La importancia de lo psicológico, la importancia de encarar para hacer efectivamente algo más activo, ¿no? Porque actitud tiene que ver con actividad, ¿no? Ese tema, digamos, de la dejadez humana, personal, producto del contexto, requiere obviamente de mucha fortaleza, que es lo que, de alguna manera, el apoyo, las charlas, ese tipo de cuestiones de intercambio entre colegas, entre compañeros, con profesionales, alimenta un escenario diferente, ¿no? Por eso lo que hablábamos al principio de la esperanza, ¿no? Un cambio de actitud no quiere decir
no desconocer la vulnerabilidad, me explico, de ciertos contextos donde obviamente influye, porque si la persona tuvo determinada alimentación, ¿verdad?, que le faltó un contexto que es de violencia doméstica o de agresión, de maltrato y de mala alimentación, bueno, todo eso obviamente que sumado, obviamente va a hacer que de repente le cueste después ir a la escuela, ¿no? Prestar atención, que el sistema cognitivo, ¿no?, aprenda, o sea, todos los vericuetos que traen este tipo de cosas, pero que justamente el trabajar por una sociedad creo que más humana, para mí, realmente a mí me encanta el tema de educación porque es justamente donde se generan las habilidades para el trabajo, ¿no? O sea, vos cuando escuela y liceo se generan esas habilidades que después hacen que nuestros hijos tengan las habilidades para formar equipos, ¿no?, para ser líderes, para humanizar sus vínculos, y yo creo que eso es muy importante. Nos despedimos, nos vamos, nos vemos, nos vimos, ¿sí? Si les interesa, ¿verdad?, si nos quieren también tirar ideas para Economía y Felicidad, aledebarbieri.com, elordoy.com y también el Twitter de Economía y Felicidad, nos pueden acompañar con consejos, también con el feedback de qué les van pareciendo estos episodios que vamos armando juntos. Que pasen bien, nos reencontramos en cualquier momento. Si te ha gustado, compártelo con alguien que quizá le pueda venir bien. Si te interesan novedades constructivas, puedes seguirnos en redes sociales o en nuestras páginas. aledebarbieri.com, elordoy.com, el Ordoy con H después de la L. Economía y Felicidad.